Hola a todos y bienvenidos a este exclusivo y revolucionario curso gratuito de trading. ¿De quién? De Código Trading. En esta completa formación te guiaré paso a paso para dominar las habilidades esenciales y convertirte en trader. Hoy, en esta ya 17ª lección, te voy a explicar qué es esto del indicador RSI y también para qué sirve, y aparte te explicaré cuáles son las estrategias más habituales de utilización. Hola a todos. Soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la prestigiosa academia de trading, códigotrading.com, de la cual te dejo el link a estas formaciones que ves en pantalla y también te dejo el link en la descripción por si quieres pues tomar desde el curso gratuito pasando por las formaciones con mentoría que ofrecemos en Código Trading. Además, también soy el cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestiona varios Darwins. Te dejo en pantalla y en la descripción también el link para que puedas echarle un ojo. Y si disfrutas de este vídeo y te resulta pues valioso, por favor muéstrame tu apoyo con un me gusta, solo desplazar un poquito el ratón, y no olvides también de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Sumérgete en el emocionante mundo del trading con Código Trading. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos a empezar con algunas definiciones. Primero de todo, pongo el gráfico en pantalla y vemos qué es el indicador RSI. Vemos, aquí lo apunto, que es el indicador RSI. El RSI, o índice de fuerza relativa, que en inglés significa Relative Strength Index, es un indicador técnico de trading que se utiliza pues, para evaluar la fuerza de la tendencia de un activo determinado y si este está pues, en un momento de sobrecompra o sobrevendido. Te voy a explicar con ejemplos qué significa exactamente todo ello. Fue desarrollado por J. Wells Wilder en el año 1978 y se ha convertido pues, en una herramienta popular en el análisis técnico. Vamos pues a abrir el indicador. Para ello estoy en la plataforma MetaTrader. Si quieres la misma plataforma, te puedes descargar una cuenta demo totalmente gratis en el link en el link que te dejo en pantalla en la descripción, y pulsando aquí, al venir de parte de Código Trading, tendrás todas las ventajas. Aparte, aquí hay un vídeo tutorial donde yo abro la cuenta con vosotros. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Una vez tengas el programa, pues podrás hacer lo mismo que estoy haciendo yo, que es ir a insertar indicador, y está en el apartado osciladores. Dentro de osciladores es Relative Strength Index. Entonces, importante, ¿qué información nos da el RSI? Pues el RSI es un oscilador que varía entre 0 y 100. Si lo veis aquí lo tenemos, 0 y 100. Y se calcula utilizando la media de la ganancia y pérdida de un activo durante un periodo específico de tiempo, típicamente 14. O sea, lo más habitual, se puede configurar de otras maneras, pero lo más habitual es encontrar esta configuración. ¿Qué significa el 14? Pues 14 periodos de tiempo. La fórmula para calcular el RSI es pues la que vamos a ver enseguida. Pero antes decirte que también es habitual marcar el nivel de 30 y 70. Y ya ponemos el indicador. Aquí vemos el indicador. Es todo este cuadro, desde aquí arriba hasta aquí abajo. Y tenemos el nivel de 30 y 70 y la línea amarilla que nos indica. Entonces, la fórmula, ¿cuál es la fórmula del RSI? Pues RSI es igual, a ver, que tengo el micrófono que está lado. RSI es igual a 100 menos, abro paréntesis, 100 partido de 1 más RS, cierro paréntesis,
y, perdona, ahí me equivoqué, el 1 también tiene paréntesis, 1 más RS y ahora cierro dos paréntesis. Esta es la forma. ¿Qué información nos da esta fórmula? Pues esta fórmula nos da la siguiente información. El RS es la relación promedio de ganancia-pérdida durante un periodo y está partido durante, o sea, es RS promedio de ganancia durante el periodo partido del promedio de pérdida durante el periodo. Y ahí sale RS. Lógicamente, lo otro son números que no tengo que explicar. Un 1, un 100 y ya está, la fórmula es así. Y lo importante es entender qué significa RS, que si hacemos la fórmula de RS es la siguiente. RS es igual a promedio de ganancia. Uy, no estoy escribiendo. RS es igual al promedio de ganancia partido del promedio de pérdida durante un periodo determinado. Entonces, esta es la fórmula que hay detrás, pero más que entender la fórmula, porque al final se calcula solo, necesitamos hacer esa fórmula, lo importante es entender para qué sirve. Así que vamos a ello. ¿Para qué sirve el RSI? Pues el RSI se utiliza para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado, generalmente con valor de RSI por encima de 70, o eso sería si está sobrecomprado, y pues al estar sobrecomprado, pues sería un momento que nos da una señal de que puede haber un retroceso, o sea, una corrección a la baja. Mientras que un valor por debajo de 30 sugeriría que estamos sobrevendidos y podríamos experimentar un repunte al alza. Esa es la teoría que hay detrás. Pero después hay muchas maneras de operar. Una es la estrategia precisamente, ya vamos a ver las estrategias. Estrategia de sobrecompra, sobreventa, que es una estrategia la más básica y común de utilizar con el RSI, donde los traders compran cuando el RSI cae por debajo de 30 y venden cuando está por encima de 70. Simple. Entonces vamos a ver ejemplos. Vamos a ver momentos en los que esto ha pasado y ha funcionado bien. Por ejemplo, aquí cae por debajo de 30, por lo tanto es una señal de compra en este punto y compramos. Y vemos que es un momento donde ha ido bien. ¿Dónde podríamos vender? Pues cuando vuelve a salir, que sería en este punto de aquí. Entonces aquí habría este recorrido desde que el precio sale por debajo del nivel de 30, lo de 30 lo tenéis aquí, hasta que se pone por encima de 70. Esta sería una estrategia la básica habitual del RSI con la configuración estándar y todo lo normal. Lo que sucede con esto es que si vemos un caso donde salimos de esta operación ganadora y entramos aquí pues a la baja, vemos que no ha funcionado. El retroceso ha sido muy débil. Entonces, ¿hay combinaciones de estrategias que puedan mejorar o combinaciones de indicadores? Sí. Por ejemplo, en esta de aquí le podemos añadir un Moving Average de 120 periodos exponencial al cierre, está bien el color, que nos indica en qué dirección debemos tener en cuenta o no las operaciones. O sea, esto es un indicador de tendencia y nos diría, pues si la media móvil está alcista de inclinación y aparte el precio también está por arriba, como pasa en este punto, pues a esta señal no le hacemos caso porque sería a contratendencia y por lo tanto el recorrido sería muy pobre. Esas son maneras de combinarlo. ¿Hay más estrategias con el RSI? Hay muchísimas, pero yo solo te voy a explicar las dos más utilizadas. Ahora vamos a por la segunda, que es la de divergencias con el RSI, que divergencias también habrá con otros indicadores. Entonces, la estrategia de divergencias con el RSI funciona de la siguiente manera. Si tenemos un punto del precio que baja respecto al siguiente
Y en el RSI lo que pasa es que en lugar de bajar sube, aquí es muy sutil, prácticamente están igual, pero si veis, no, el RSI no está inclinado hacia abajo, tiene un poquito de inclinación hacia arriba. Pues es un ejemplo que tiene poca fuerza porque está muy plano, pero ahí nos indicaría pues un punto de entrada. En este caso coincide con el momento de antes, ¿no? Para entrar al alza. Es otra manera de filtrar, igual que hemos mezclado con la media móvil, ya es como ser un poco más escrupulosos y pedirle algo más, porque si no, hay muchísimas operaciones que no van bien, ¿no? Porque en una tendencia hay todo el tiempo momentos que... Bien, ahora sí. En una tendencia como esta que va cayendo el precio, aquí nos iría diciendo compra, 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 vuelve a comprar y ¿qué sucede por aquí? Que bueno, los retrocesos son muy pequeños. Son operaciones pues con pequeños retrocesos. Si se buscan muy pocos pips, se puede ir a contratendencia. No es malo, pero claro, si alguien lo que buscaba es un movimiento contundente como este, pues hasta que esto no suceda y cambia la tendencia, uno puede estar sufriendo bastante, ¿no? Yendo todo el rato en contra de lo que es la tendencia principal. En la formación, en lecciones anteriores, ya he profundizado sobre lo que son las divergencias, así que puedes ir atrás en lecciones más anteriores del curso y ahí verás donde explico con más profundidad el tema de las divergencias, que aquí solo lo toco con una pincelada porque estamos hablando del indicador RSI. Bien, si te ha gustado este vídeo no olvides de dar un me gusta, que no te cuesta nada, es solo mover un poco el ratón y realmente a mí como creador de contenidos y formación me ayuda muchísimo. Y también, si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com, con todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.